Estamos esta tarde aquí con don Avelino Reyán, sacerdote de Vega de Espinareda y encargado de este gran monasterio de San Andrés de Espinareda, un monasterio que ha sido escuela católica y que ha visto el paso de los tiempos porque, antes de ser escuela católica, tuvo una gran importancia en la región, ¿verdad, don Avelino? Sí, bueno, históricamente el monasterio data de principios del siglo XIX. Sí. Los primeros documentos que tenemos escritos son del año 920, pero en esos documentos hablan de un abad, se llamaba Julián, que aparece en San Pedro de Montes, un monasterio de la misma orden, firmando documentos de donaciones y cosas de eso. Entonces, ese hecho de que este abad aparezca en San Pedro de Montes testificando donaciones y cosas de esas, quiere decir que el monasterio estaba perfectamente organizado, lo cual supone que fue fundado al menos 10 o 20 años antes. ¿Todo lo que estamos viendo perteneció a esa época? No. Eso históricamente. Históricamente. Aquel monasterio primero debió de ser un monasterio muy pequeño, con construcciones románicas que no se conserva nada. Después el monasterio fue creciendo de tuvo muchas peripecias y tal, y fue agrandándose cada vez más con donaciones de los reyes, etcétera, y fue creciendo hasta el siglo XIII, tuvo también unos baches históricos, pero fue creciendo y hasta el siglo XVII, XVIII era ya como una potencia económica, era como un pequeño reino. Por lo que me está usted comentando, hubo una época muy pujante, muy fuerte en el monasterio, en la época de doña Berenguela. Sí. Y luego ya en el siglo XIX empezó el declive y acabó cerrándose el monasterio en el año 1842 con la desamortización. La de Mendizábal, como le pasó a Melque, por cierto. Sí, como a muchos. Sí, a muchos monasterios y... monasterios y lugares eclesiásticos. Por los paralelismos que me está usted comentando, estamos sugiriendo que aquí ha habido un montón de reyes que han ido pasando. ¿Esto era una encomienda? No. ¿Fue encomienda o centro religioso? Fue un monasterio independiente. Sí. Y fue fundamentalmente desde el siglo XIII, por lo menos, sobre todo era de un centro educativo. Es decir, nunca hubo demasiados monjes, sino que había los justos para ser profesores y después un grupo para dirigir económicamente el monasterio que llegó a ser muy potente. Llegó a tener, de todos estos pueblos de alrededor, 37 pueblos eran súbditos del monasterio. Es lo que le iba a preguntar. Entonces, ¿este monasterio era el centro de una encomienda? El centro, sí. Entonces, muchas donaciones que le hicieron los reyes a través de la historia también tenían otra finalidad, que era que los monjes repoblaran lo que por aquí estaba medio despoblado. Los reyes hubo un tiempo que eran unos vagos. Entonces encargaban la misión de repoblar a base de conceder beneficios, por ejemplo, a este monasterio. Balouta, ¿sabes dónde está? Balouta, su árbol, todos estos pueblos de San Vicente, Espanillo, fueron todos fundaciones del monasterio. O sea, todos estos pueblos, incluido Vega de Espinareda, lo fundó el monasterio. O nacieron en torno al monasterio. Vega de Espinareda, existía ya, pero Vega de Espinareda, como se conoce ahora, es fruto del monasterio. O sea, creció en torno al monasterio un montón de vasallos, de gente que trabajaba para el monasterio, y fueron creciendo. Pero además muchos pueblos empezaron siendo como granjas. El monasterio ponía allí unas vacas, un ganado, y ponía unos criados. Al pasar el tiempo les daban cartas de ciudadanía que convertían en pueblos que a su vez tenían que pagar unos tributos al monasterio
por la tierra, las viviendas y el ganado que les daban. ¿Y cómo fue que se eligió esta ubicación para el monasterio? Hombre, todos los monasterios tienen unas ubicaciones especiales. Si te fijas, cualquier monasterio está siempre en un sitio donde hay agua y un sitio con cierta soledad. Y además con una serie de vistas, ¿no? Sí, de vistas y de posibilidades económicas, porque los monjes tenían que vivir de algo. Entonces, aquí, por ejemplo, todos los pueblos de alrededor eran tributarios del monasterio. ¿Eran mayoría frailes o freires? Frailes. O sea, no era ninguno monje guerrero. No, aquí no. Y entonces se dedica a la enseñanza desde prácticamente... Sí, ya hubo un momento en que se impartían aquí grados de filosofía y derecho. Y aquí pasaron personajes muy importantes. Padre Yepes, por ejemplo. Por aquí pasó un profesor de la Universidad de Salamanca que se llama Sandoval. Todas las cuestiones que nos está usted relatando me parecen tremendamente interesantes porque da sentido a toda esta encomienda, a toda esta serie de aldeas. Es decir, este monasterio crea una serie de granjas que a su vez esas granjas empiezan a formar viviendas, a construir viviendas y se terminan formando las aldeitas que nos rodean como Burbia, Valle de Finolledo, la propia Vega de Espinareda y otros pueblos de la zona. Cuando se fundó el monasterio aquí, en el año 910 quizá, muchos pueblos de estos existían, pero fueron adquiriendo una configuración distinta bajo la influencia del monasterio. ¿Prosperaron? Prosperaron todos y algunos nacieron. Todos estos por aquí en el río está San Vicente, Espanillo, La Retuerta. Esos fueron todos, primero la tierra era de los monjes, les daban a unas personas unos ganados, les hacían unas casas y los tenían como granjeros. Pero cuando llegó un momento determinado les dieron carta de ciudadanía, es decir, les regalaron el pueblo y se constituyeron en pueblecitos más o menos grandes con una obligación de hacer tributar al monasterio. Es lo que por todo eso que tributaba. Dependía directamente sí. Copia del monasterio, sí. centro sí. político y religioso. Político y religioso. El abad tenía derecho había aquí ¿cómo se llama? Un rollo. Tenía derecho, tenía justicia, su propia justicia. Sí, que el abad tenía sus propios jueces y todo. O sea, que el abad podía determinar si alguien era culpable o no. Sí. No, él no. Tenía jueces. Ajá. Merinos, se llamaban, tenía sus propios jueces. ¿Ese tipo de justicia fue inspirada por la Inquisición de alguna manera, por el Santo Oficio, o fue totalmente independiente? Aquí no tenía que ver con eso, era independiente. ¿Totalmente independiente? Sí, de tal manera que aquí en algún documento consta que si el rey quería reclutar soldados, tenía que ser a través del abad. Si no había abad, no había autoridad directa. Y así se creó pues como un pequeño reino que conformaban estos 37 pueblos que dependían del monasterio, que luego se ampliaron hasta el Cebreiro. También eran súbditos de este monasterio. Tenían después posesiones hasta en el Hospital de Órbigo. Hospital de Órbigo. Y hasta en Asturias. Se extendió, llegó un momento en el siglo XVIII, este era un imperio. Un imperio, vamos, muy grande, muy potente y también entiendo que el potencial estaba también en que
formaba al personal. Era donde iba. Esa influencia era producto de otra influencia mucho más importante, que era la cultura. Aquí fue como un centro cultural grande, no solo porque venían aquí desde el siglo XIV por lo menos, había aquí escuelas, o sea, venían aquí estudiantes, no solo vocacionales, no solo los que querían ser frailes, sino que había civiles. Claro que querían formarse. Venían aquí. E incluso después, cuando la conquista de América, hay varios que fueron virreyes en América, fueron obispos, arzobispos en México. Por supuesto. Y bueno, no los mismos, no los mismos. Los que fueron virreyes eran civiles, no eran religiosos. Pero quiere decir que tienen una gran influencia, no solo económicamente, sino culturalmente. La primera escuela que se creó de niños, que se creó en Vega de Espinareda, la creó el monasterio. Dotaba a los niños de material escolar y pagaba al maestro en especie, le pagaba arrobas de grano y cosas de eso. Por lo que me está usted contando, este centro pudo ser uno de los colegios más antiguos de España. Sí, la escuela esa escuela de que estoy hablando, era de las primeras escuelas de España, porque entonces no había escuelas casi en ningún sitio. Sí, el tema de la influencia. No digo la primera, no sé si la primera. Lo que se consideraba antiguamente la leyenda de los monjes copistas. Sí, sí. Esto era uno de los centros. Sí, sí, un centro cultural de primera. Además salieron de aquí personas muy importantes. Mira, por ejemplo, está el cardenal Lorenzana, que es un personaje que nació en León, estudió aquí y fue arzobispo en Oaxaca. México. Después fue arzobispo de Toledo. Y luego estuvo de embajador en Europa cuando Napoleón, y en el año, ahora no recuerdo el año, en un concilio que hubo en Viena, que estaba el Papa desterrado de Roma, y hubo un concilio en Viena para elegir Papa, sí, quedó el segundo. O sea que podía este monasterio... Podía haber sido Papa. Un Papa. Ese señor, yo estuve en México, y en una conversación que tuve en un congreso de jueces, y hablando con el jefe de los jueces de México, le hablé de este señor y dijo, oiga, ese es un personaje tan importante en México que todo el derecho mexicano está basado en las enseñanzas de ese hombre. El cardenal Lorenzana. Que dejó allí todo el derecho que tenía que ver con las minas de plata, en defensa de los mineros, todo, una cantidad de regulaciones que es hoy, hombre, con sus cambios, claro, pero es el fundamento del derecho en México. Eso me explicó el jefe de este señor. Pasó por aquí también, ese que os decía antes, un profesor de la Universidad de Salamanca famoso, que es historiador, Sandoval, y otro por aquí que pasó, fue también famoso, Kili Carrasco, mucho más tarde, claro. Kili Carrasco es de Villafranca. Sí. Y es un poeta o un... Villafranca del Bierzo. Romántico, sí. Es el autor del Señor de Bembibre, que es la obra pues sí, romántica del Bierzo. Nuestro compañero Vicente nos ha comentado precisamente que esa es parte incluso importantísima en lo que es el castillo templario de Ponferrada. Claro, y de Cornatel. Y de Cornatel, y de Cornatel. Pues alumno de aquí, mira, ahí en la entrada hay una placa que habla de...
Pues es súper importante todo esto, porque aparte que estamos en uno de los centros educativos más antiguos de España, como se puede ver, estamos en el patio y hay porterías de fútbol porque esto estuvo en funcionamiento como escuela hasta el año 95. Sí, la historia, ¿Qué sucedió? cuando la desamortización, Sí, a los monjes los expulsaron y todo esto, lo que son las construcciones de la iglesia, lo compró un señor de aquí de Vega. Las fincas que había por ahí detrás, las parceló y las vendió, y lo que no pudo vender, que fue el monasterio, porque no había quien se lo comprara, lo abandonó. Se marchó a Valladolid y este señor no apareció más por aquí. Y entonces esto estuvo 100 años, más o menos, abandonado. El colegio lo compró la diócesis, sí. lo recompró a una heredera de aquellos primeros, y sería entonces por el año 42 cuando lo adquirieron. Pero cuando se restauró fue en el año 60, 1960, 61. Porque esto es donde estamos ahora, aquí había cerezos, había de todo. Era un patio un poco más... No estaba así. más hortense. Y es cuando lo restauraron para fundar un colegio que es el que me habla, que empezó a funcionar por los años 60 o 61. Y estuvo funcionando hasta el año 1995, en que se cerró, y en esos 30 años, pues bueno, pasaron por aquí como 4.000 alumnos. ¿Por qué se cerró el cole? ¿Faltaban alumnos? Era mucha, la historia es algo más complicada, pero bueno, digamos que disminuyeron los alumnos de los pueblos, Sí. dejó de haber niños, Ajá. y pues otros problemas de subvenciones. Había que tener un número determinado para tener subvenciones, entonces la única solución era subir los precios. Y eso no entraba en la política del monasterio porque el monasterio no se hizo para eso. Claro. Y entonces al no haber, a la gente no le podías pedir lo que no tenía. Evidentemente. Entonces el obispado decidió cerrar y en ese año 95 cerramos. Sin embargo, en este momento están haciendo una restauración completa del centro. Sí, porque esto es monumento histórico. Y entonces el ministerio, el fomento, tiene la misión también de restaurarlo y no... Entonces han cambiado ahora mismo todo el tejado. Porque actualmente es propiedad de la Junta de Castilla. No, propiedad de la diócesis de Astorga. ¿De la diócesis? Sí. Pues entonces es la diócesis la que está en... Sí, encargado. Soy yo aquí, el cura, si quieres, como si fuera el dueño. Sí. No soy nada, pero bueno, no, pero soy el encargado. Entonces, por ejemplo, para llegar a la solución esta de arreglar los tejados, pues llevo yo 20 años luchando para esto. Ahora por fin ha cambiado los tejados, ha puesto canalones nuevos. Sí, todo el edificio. Y esa otra parte del edificio que sobresale para allá, esa se ha cedido el uso, no la propiedad, sino el uso, al ayuntamiento. Y están arreglándolo, han hecho el tejado, han puesto las porterías nuevas, en la puerta. Sí, algo hemos visto. Y ahora van a empezar a arreglarlo por dentro. Quieren hacer en principio quieren hacer algo de restauración, de restaurante o una especie de parador. Darle un poco de vida al edificio, claro. Sí, el ayuntamiento está muy interesado en convertir, digamos, este monasterio en motor un poco del pueblo, ¿verdad? Del turismo. Es muy triste, desde que ya hace muchos años que empezó a disminuir la población. Yo soy de Burbia. Sí. Y llevo aquí desde el año 1966.
Ajá. Yo vine aquí a dar clases y fui solamente profesor unos cuantos años. Luego empezaron a disminuir los pueblos y ya, pues no sé, por el año 70 a lo mejor, ya me encargué de Burbia y de sus pueblos, iba los domingos a defender. Poco a poco fueron disminuyendo los pueblos y los curas y he visto disminuir, pues mira, directamente Burbia, Aira da Pedra, o de Campo del Agua, Moreda, San Martín, Pelocerro, Valle de Finolledo, Vega de Espinareda, El Espino y Sésamo, que son los pueblos que atiendo ahora desde hace tiempo. Y la razón que dices tú. En Valle de Finolledo, no hace mucho, había 206 habitantes. Ya, habiendo disminuido ya mucho, porque ya, claro. Y ahora no sé si pasaremos mucho de los... No sé si llegamos a los 200, yo creo que no. Hay pocos habitantes en el pueblo. En el pueblo, quiero decir. Pues en esa misma proporción, Moreda, San Martín, que no llegan a 30. Uf. 30 habitantes, habitualmente durante el año. En Burbia como 60. En Campo del Agua 17, La Bustarga y Villabón desaparecieron, ya no tienen habitantes. Y en esa proporción todos los pueblos, es decir... Este monasterio en su día llegó a ser responsable de la vida, en ese sentido, de la vida política y religiosa de más de 150.000 personas. Sí, de una zona porque abarcaba después también Ancares, Fornela y todo hasta Asturias. Por lo que también estamos hablando de una decadencia brutal, Sí. un decrecimiento bastante grave tanto de la población como de la... El monasterio dejó de influir cuando la desamortización, es decir, en el momento de la desamortización... La de 1840, porque luego hubo otra en el 56. Sí, no, antes, en 1842. Habían marchado en el año 1836 o 37. Luego hubo unos arreglos y les permitieron volver a los mozos. Volvieron y estuvieron un par de años y en el año 1842 marcharon de aquí los últimos. Y en eso, desde el año 1800 al 1842, el monasterio fue deteriorándose, vamos, es que no podía hacer nada. Es una pena que una joya arquitectónica como esta y con todo el significado histórico que tiene... Y ahí viene ahora lo que te iba a contar. Después esto quedó abandonado, todo el monasterio, el señor que lo compró. Si te fijas en las puertas, en las ventanas, están las piedras tienen unos agujeros así para la reja. Aquel señor arrancó toda la reja para vender el hierro. Quitó el tejado, la techumbre esa de arriba, esa, y la del piso, y arrancó el piso, el primer piso, el segundo piso. El primer piso no pudo porque como de piedra. Vale, quería desmontar... No, desmontó todo, vendió la madera. Y esto que tenemos nosotros aquí detrás es uno de los últimos... Eso que hay detrás. Las arcadas que tenemos aquí arriba. Estas formaban parte del claustro. Vale. Aquí falta el claustro, aquella parte y esta. ¿Dónde están? En las bases del ayuntamiento. O sea que se lo llevaron para el ayuntamiento de Vega Espinareda. Aún me lo contó el señor el otro día. Venían, ponían una carga de dinamita a una columna de esta y ya para el ayuntamiento. Nos llevaron entre otros, hay edificios en Vega construidos con esta piedra. Y entre ellas el ayuntamiento, porque me contaba el otro día un señor, que lo habían llevado la piedra a carros. Todo el pueblo venía con los carros a llevar piedra para el ayuntamiento de las columnas que faltan aquí. Es decir, que estamos hablando... De que eso fue un abandono total. Siempre una civilización se ha construido sobre otra, pero claro, me parece exagerado. ¿Cómo decir que aquí ha habido una destrucción cultural? Y no se ha construido sobre ella nada. Y no se ha construido nada. Nada, aquí... Vacío. 37 pueblos, más de 150.000 personas, una encomienda brutal, un sitio, un centro cultural, religioso y político. Y se vio desmantelado a raíz del trienio liberal. Sí, eso acabó con todo. Con todo, porque luego todas las propiedades que tenían por ahí las vendieron todas igual. Bueno, las vendieron. Se quedaron, mal vendieron, porque mira, este monasterio lo vendieron en 22.000 reales, incluida la finca de alrededor.
22.000 reales en pesetas serían 5.500 pesetas. Lo que vienen a ser 33 euros. Entonces el real valdría mucho, lo que sea. Pero eso no pagaba ni las rejas que se llevaban. Para nada. Es decir, y el señor, a pagar en 19 plazos. Y el señor que lo compró pagó un plazo. Y no pagó más. Luego tuvo problemas con la justicia, pero bueno, ya fueron problemas, pero no pagó nada. Total, que el monasterio lo desmembraron y el fin por lo que se hizo la desamortización, que era recaudar dinero para el Estado, porque estaba arruinado. Sí, porque estaba para el tema de guerra, sí. No se consiguió nada. Fue todo la ruina. Pero lo peor de todo es el desastre cultural, Sí, cultural y todo. social que se produjo en la región. Porque si todo estaba centrado y enfocado en el monasterio y todo estaba funcionando y esto era el centro neurálgico, si destrozas el centro neurálgico, destrozas los pueblos que están alrededor. ¿Y qué pasó? Sí, lo compraron, lo que tenía el monasterio, lo compraron los caciques de cada pueblo, los que tenían pasta. Es decir, si era para repartir entre la gente, fue peor. Porque entonces aquí estas fincas las tenían los más ricos de veras, ¿no? Y quien dice eso dice los pueblos todos. Con lo cual me está usted diciendo que, por ejemplo, sitios como Valle de Finolledo eran al principio una granja y luego sobre esa granja se construyó... No sé Valle de Finolledo porque Valle de Finolledo es más antiguo que el monasterio. Sí. De todas maneras, Valle de Finolledo era más pequeño. Y también muy maltratado. Muy maltratado. Porque, mira, Valle de Finolledo era San Martín, durante un siglo al menos, el cura de San Martín era cura de Valle de Finolledo. Sí. O sea, era más importante, digamos, eclesiásticamente San Martín que el Valle. Ahora hay una ley que pueden adquirir la nacionalidad española todos los que demuestren ser descendientes de españoles. Te lo estoy diciendo porque les piden la partida de nacimiento. Y de muchos no hay, porque se quemaron los archivos cuando la guerra y eso. Y entonces vienen a pedírmela a mí. Vale. Y yo estoy haciendo partidas de bautismo, para sustituir la de nacimiento, para que ellos puedan arreglar la doble nacionalidad. Porque y se nota eso que decías antes, cómo la gente siente añoranza por sus raíces. Sí, todo. E incluso hay personas que ya son descendientes de gentes que se fueron a América por los años 1880. Sí, a buscar fortuna en Argentina. Sí, pero que ahora, desde aquel año, ahora son ya bisnietos o no sé qué grado ya tendrán. Pues eso nace desde el principio, cuando el monasterio les concedió la ciudadanía. Se conservan los documentos de la concesión de la ciudadanía a Vega de Espinareda. Artísticamente aquí hubo el románico,
sería las primeras construcciones que hubo, que de lo que no se conserva nada. Y luego hubo reconstrucciones, mira, esa pared de enfrente posiblemente era del siglo XI, pero solo esa pared. Más allá ya son del siglo XVIII. Y la reconstrucción última del siglo XVII, XVIII, eso arrasó con todo, o sea, fue una remodelación total. ¿Esto que tenemos aquí detrás pertenece a esa época? Eso es de la pared que hay más allá, Sí. es del siglo XI o antes. Que hay Esta pared de aquí detrás nuestra. otra que hay más allá. Ajá. Ahí hay un... Sí, hay un hueco. Sí, hay un hueco. Ha habido un derrumbe o algo, ¿no? Sí, eso cuando los monjes tuvieron que irse, Sí. todavía tenía techumbre, todavía tenía techo. Ujú. Cuando marcharon y que todo esto abandonado, se hundió todo ahí dentro. Pero aquí debajo hay unas bodegas grandísimas, debajo de este nivel. O sea, tenemos cuevas. Sí. Son como túneles. Sí, sí. Cuya entrada está aquí de frente. Y están debajo de esta puerta, son igual que aquellas. ¿Está tapiada? Sí, son igual que aquellas, que dan acceso a un espacio que hay ahí. Debajo, que empieza aquí, Sí. más o menos desde esta puerta, todas esas cuadras hasta allá al final, Un poquito al final de la portería, hay unas bodegas por debajo de tierra. hay algo subterráneo, sí. Y esto es una losa de hormigón que entiendo que es Sí, esto se puso cuando el colegio. niego ver los 60. Era barro, porque el claustro, que antiguamente debió de estar empedrado, Ajá. con el tiempo se convirtió en una huerta. Desde el punto de vista cultural, una barbaridad. Porque aquí había una biblioteca, en 1000 años en un monasterio de benedictinos, Sí. que se hicieron benedictinos en el año 1091. Sí. Hasta entonces eran independientes. Pero bueno, desde 1091 fueron benedictinos. Un monasterio de benedictinos y además, fundamentalmente, o como uno de sus fines principales, dedicado a la enseñanza, tenía que tener aquí una gran biblioteca. Y tenía. ¿Y qué pasó con los libros? La mitad de los libros los quemaron ahí. Y algunos andan por ahí, los tienen los vecinos. Hay alguna gente que se llevó un libro y después se salvaron, a lo mejor no sé qué porcentaje, que fueron los que cada uno de los monjes cuando marchó. ¿Estamos hablando de copias o estamos hablando de originales? No, son los libros originales. ¿Y no tenían copia de ningún tipo? Algunos no, algunos se han perdido por siempre, como la documentación hasta el siglo XI. Aquí, cuando la desamortización, lo único que llevaron, que era lo que les importaba, fueron todos los documentos del archivo, donde se recogían los foros, los títulos de propiedad, las compras, todos los documentos, digamos, económicos. Eso los llevaron las cajas, las mismas cajas que estaban aquí, las llevaron y estuvieron años en los sótanos de la Biblioteca Nacional. Y en esos sótanos la documentación más antigua, que tendría que estar aquí, desde la fundación, desde 900, 910 o una cosa así, se mojaron. Se perdieron. Y los pergaminos que se mojaron son ilegibles. Irrecuperables. Irrecuperables. Entonces Pues no lo sé, pero hasta ahora nada. Los que conocemos son copias que existían, por ejemplo, en otros monasterios. En el Cebreiro, en otros monasterios donde tenían copia de la misma, otra copia de lo que aquí se podía.
Don Avelino, ha sido un placer poder contar con usted, poder tener esta charla tan amena, poder enterarnos de los entresijos que han circunscrito la vida de este monasterio, que pasó de ser un centro cultural, religioso y político a estar en la actualidad en ruinas, no en un estado de semiabandono porque está siendo restaurado, pero sí en un estado que no es el que le corresponde por su pasada importancia. Pero a su vez, Así es. la decadencia de los pueblos de la zona, la bajada de población, en esto poco puede ayudar. Sí, sí. Ha sido un placer poder hablar con usted. Igualmente, muchas gracias. Y aquí estamos, con las piedras cuando quieras volver.